¿Sabes qué tienen en común todos los países que intentaron el comunismo? Miseria, represión y millones de muertos. Y mientras tanto, el capitalismo, con todos sus defectos, ha sido el único sistema capaz de sacar a la humanidad de la pobreza absoluta. Pero ¿por qué seguimos escuchando a quienes defienden un modelo que siempre acaba en tragedia? Hoy nos sumergimos en una de las grandes preguntas de la historia moderna. ¿Por qué el capitalismo ha prevalecido como el sistema económico dominante, mientras que el comunismo, a pesar de sus promesas de igualdad y justicia, ha colapsado una y otra vez en la miseria y la opresión? Esta no es una discusión superficial ni un ejercicio de propaganda. Es una exploración que abarca la filosofía, la economía y la historia, con el objetivo de entender las fuerzas que dan forma a nuestras sociedades. El capitalismo no venció al comunismo por mera casualidad o por la fuerza militar de Occidente. Lo hizo porque uno de estos sistemas se alinea con las realidades de la naturaleza humana y las complejidades de la coordinación económica, mientras que el otro los ignora en pos de una utopía inalcanzable. A lo largo de este vídeo, desentrañaremos las fallas teóricas y prácticas del comunismo, desde sus cimientos filosóficos hasta sus desastrosos experimentos históricos. Luego examinaremos cómo el capitalismo, con todos sus defectos, ha logrado generar prosperidad y progreso a una escala sin precedentes. No te prometo respuestas simples, pero sí una narrativa que te hará repensar lo que crees saber sobre estos sistemas. Así que, si estás listo para un viaje intelectual que combina rigor analítico con preguntas existenciales, empecemos. Dentro vídeo. El comunismo nace de una visión seductora. Un mundo sin clases sociales, sin propiedad privada, donde la explotación desaparece y todos viven en armonía, contribuyendo según sus capacidades y recibiendo según sus necesidades. Karl Marx y Friedrich Engels, en el Manifiesto Comunista de 1848, imaginaron este sistema como el destino inevitable de la humanidad, el fin de una historia impulsada por la lucha de clases. Pero lo que suena como un sueño noble en el papel se convierte en una pesadilla en la práctica. ¿Por qué esta desconexión entre la teoría y la realidad? La respuesta yace en las contradicciones filosóficas que subyacen al comunismo y en su incapacidad para reconciliarse con la naturaleza humana. Marx veía al ser humano como un producto moldeable de las condiciones materiales, un lienzo en blanco que podía ser reescrito por el sistema económico. Para él, el egoísmo, la ambición y la búsqueda del interés personal no eran rasgos inherentes, sino distorsiones creadas por el capitalismo. Si se eliminaba la propiedad privada y se colectivizaban los medios de producción, argumentaba, la humanidad evolucionaría hacia una armonía altruista. Sin embargo, esta premisa ignora una verdad observable a lo largo de la historia. Los seres humanos son individuos con deseos, motivaciones y capacidades únicas. La idea de que las personas trabajarían incansablemente por un bien común abstracto, sin incentivos tangibles, subestima el papel que juegan las recompensas personales en la motivación. En un sistema donde el fruto de tu esfuerzo no te pertenece, donde no puedes mejorar tu vida o la de tu familia a través de tu ingenio o tu trabajo duro, la iniciativa se marchita. Esto no es una crítica moral, es una observación práctica. La historia muestra que sin un sistema que canalice el interés propio hacia resultados productivos, las sociedades se estancan. El ataque del comunismo a la propiedad privada no solo elimina los incentivos, también socava la libertad individual. La propiedad no es solo una cuestión de posesiones materiales, es la capacidad de controlar tu destino, de tomar decisiones sobre cómo usar los recursos que has creado o adquirido. Al abolirla, el comunismo entrega ese control a un Estado centralizado, que se convierte en el árbitro supremo de las necesidades y los méritos de cada persona.
Lo que comienza como una promesa de igualdad termina en una jerarquía aún más rígida, donde los planificadores estatales ejercen un poder absoluto sobre los ciudadanos. El filósofo John Locke argumentó que la propiedad surge del trabajo. Cuando mezclas tu esfuerzo con los recursos de la naturaleza, creas algo que es tuyo por derecho. El comunismo rechaza esta idea, pero no ofrece una alternativa viable para reemplazar el vínculo entre esfuerzo y recompensa. Sin ese vínculo, la economía se convierte en un juego de suma cero, donde la productividad se reemplaza por la coerción. Cada intento de implementar el comunismo ha revelado estas contradicciones. En la Unión Soviética, la colectivización forzosa de la agricultura bajo Stalin no creó una comunidad de productores felices, sino una catástrofe humanitaria conocida como el Holodomor, donde millones murieron de hambre mientras los burócratas confiscaban cosechas para cumplir cuotas irreales. En China, el gran salto adelante de Mao Zedong buscaba transformar a los campesinos en obreros industriales de la noche a la mañana. Pero la falta de incentivos y la planificación desconectada de la realidad local llevaron a una hambruna que mató a decenas de millones. Esto no son accidentes aislados, son síntomas de un sistema que, al negar la individualidad, destruye la capacidad de las personas para responder a las circunstancias de manera efectiva. En 1920, el economista austríaco Ludwig von Mises lanzó una crítica devastadora al comunismo que sigue resonando hoy: el problema del cálculo económico. Su argumento es tan simple como profundo. Sin precios de mercado, no hay manera de asignar recursos de forma eficiente. Este no es un defecto menor o un problema técnico que pueda resolverse con mejor planificación. Es una falla estructural que condena cualquier economía centralizada al fracaso. Exploremos esto con más detalle. En una economía de mercado, los precios no son solo números en una etiqueta, son señales que condensan una cantidad inmensa de información. Reflejan la escasez de un recurso, la demanda de los consumidores, los costos de producción y las preferencias individuales. Si el precio del trigo sube, los agricultores saben que deben plantar más. Si baja el precio de los zapatos, los fabricantes ajustan su producción. Este proceso es dinámico, descentralizado y ocurre sin que nadie tenga que ordenarlo desde arriba. Ahora imagina una economía comunista sin precios de mercado. ¿Cómo decides cuántos tractores fabricar, cuántos médicos formar o cuántas casas construir? Sin las señales de los precios, los planificadores centrales deben adivinar, basándose en datos incompletos y suposiciones rígidas. Pero la economía no es un rompecabezas estático, es un sistema vivo lleno de variables cambiantes, gustos que evolucionan, desastres naturales, avances tecnológicos. Ningún grupo de burócratas, por más inteligentes que sean, puede procesar la cantidad de información necesaria para coordinar millones de decisiones diarias. Tomemos un ejemplo concreto: la producción de acero. En un mercado, si la demanda de automóviles aumenta, el precio del acero sube, lo que incentiva a las acerías a producir más. Los consumidores, a su vez, ajustan sus compras según lo que están dispuestos a pagar. En una economía planificada, el Estado debe decidir cuántas toneladas de acero producir sin saber cuántos coches se necesitarán, cuántos recursos hay disponibles o cómo priorizar entre coches, puentes o maquinaria agrícola. El resultado son desajustes inevitables, escasez de bienes esenciales y almacenes llenos de productos que nadie quiere. La Unión Soviética enfrentó este problema constantemente. En los años 70, mientras intentaba competir con Occidente, sus planificadores producían cantidades masivas de bienes industriales que no se alineaban con las necesidades reales de la población. Había tractores que se oxidaban en los campos porque no había combustible para operarlos, mientras que productos básicos como jabón o papel higiénico eran casi imposibles de encontrar. Esta desconexión no era un error de ejecución, era una consecuencia lógica de eliminar el mecanismo de precios.
Uno de los aspectos más reveladores del fracaso del cálculo económico es cómo los regímenes comunistas terminaron dependiendo de los mercados capitalistas para sobrevivir. En la Unión Soviética, los planificadores a menudo consultaban precios internacionales de bienes, publicados en revistas o periódicos como el Wall Street Journal, para estimar el valor de sus propios recursos. Este parasitismo económico demuestra una ironía cruel. El comunismo, que se definía por su rechazo al capitalismo, no podía funcionar sin robarle las herramientas que despreciaba. Mises no solo identificó este problema, predijo su inevitabilidad décadas antes de que los datos históricos lo confirmaran. Su conclusión fue clara: el socialismo, entendido como la abolición del mercado, no es una alternativa viable porque carece de los medios para resolver el problema fundamental de toda economía: cómo usar recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Las ideas se prueban en el crisol de la realidad, y la historia ha sido implacable con el comunismo. Durante el siglo XX, más de 20 países intentaron construir sociedades basadas en los principios marxistas. El resultado no fue una serie de éxitos matizados por algunos errores, sino un patrón consistente de colapso económico, represión política y sufrimiento humano a gran escala. Examinemos algunos casos clave para entender por qué. La revolución bolchevique de 1917 prometió un paraíso para los trabajadores. Lenin y sus seguidores aseguraron que, al eliminar el capitalismo, liberarían a las masas de la explotación. Pero la realidad fue otra. La colectivización de la agricultura bajo Stalin en los años 30 no solo destruyó la productividad rural, sino que desencadenó hambrunas masivas, como el Holodomor en Ucrania, donde murieron entre 3 y 7 millones de personas. La planificación centralizada posterior logró industrializar el país, pero a un costo humano y económico insostenible. Para los años 80, la economía soviética estaba tan estancada que no podía competir con las innovaciones de Occidente, y en 1991 el sistema colapsó bajo su propio peso. El gran salto adelante de Mao Zedong fue uno de los experimentos más ambiciosos del comunismo. Mao intentó transformar a China en una potencia industrial en pocos años, forzando a los campesinos a abandonar sus granjas para trabajar en comunas y fundir acero en hornos improvisados. El resultado fue una catástrofe. La producción agrícola se desplomó y entre 15 y 45 millones de personas murieron de hambre. Solo cuando Deng Xiaoping introdujo reformas de mercado en 1978, permitiendo propiedad privada y comercio libre, China comenzó a prosperar. Hoy su éxito económico se debe a haber abandonado los principios puros del comunismo en favor de un híbrido capitalista. Cuba, bajo Fidel Castro, se convirtió en un símbolo de resistencia al capitalismo. Pero tras décadas de planificación central, su economía sigue atrapada en el pasado, dependiente de subsidios externos y marcada por la escasez crónica. Venezuela, por su parte, ofrece un caso contemporáneo. Con las mayores reservas de petróleo del mundo, el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y Nicolás Maduro llevó al país de la abundancia a la ruina. La producción petrolera colapsó, la inflación alcanzó niveles astronómicos y más de 7 millones de personas han huido de la miseria. Estos fracasos no se miden solo en términos económicos. El comunismo dejó un saldo de decenas de millones de muertos por hambrunas, purgas y guerras civiles. En Camboya, Pol Pot intentó borrar la civilización moderna para crear una sociedad agraria comunista, asesinando a casi un cuarto de la población en el proceso. En Corea del Norte, el régimen de Kim perpetúa un estado de represión y pobreza, mientras su vecino del sur florece como una democracia capitalista. Estos contrastes no son casuales, reflejan la incapacidad del comunismo para adaptarse a las necesidades humanas y a las realidades del mundo. ¿Y el capitalismo? El capitalismo no es una utopía,
ni pretende serlo. Es un sistema basado en la libertad individual y el intercambio voluntario, y su éxito no radica en su perfección, sino en su capacidad para aprovechar las imperfecciones humanas en beneficio colectivo. Exploremos cómo ha transformado el mundo y por qué, a pesar de sus fallas, sigue siendo la mejor alternativa disponible. Desde la revolución industrial, el capitalismo ha desencadenado una explosión de productividad y creatividad. La competencia entre empresas fomenta la innovación, desde la máquina de vapor hasta el smartphone. Los avances que han elevado la calidad de vida global son productos del mercado, no de la planificación estatal. En 1820, más del 90% de la humanidad vivía en pobreza extrema. Hoy, esa cifra es menor al 9%. Este cambio no ocurrió por caridad o decreto, sino porque el comercio libre y la propiedad privada permitieron a las personas crear riqueza y distribuirla a través de redes globales. Países como Japón, Singapur y Alemania Occidental se reconstruyeron tras la Segunda Guerra Mundial gracias a economías de mercado que incentivaron el trabajo duro y la inversión. En contraste, sus contrapartes comunistas, como Alemania Oriental, languidecieron bajo el peso de la burocracia y la ineficiencia. El capitalismo no pretende igualdad de resultados, pero sí igualdad de oportunidades. Al permitir que las personas tomen decisiones sobre su trabajo, sus ahorros y sus inversiones, les otorga libertad sobre sus vidas. Esta libertad no solo genera prosperidad, también fomenta una cultura de responsabilidad y resiliencia. Cuando fracasas en un mercado, tienes la oportunidad de aprender y volver a intentarlo, algo que el comunismo, con su control estatal, no permite. No hay que romantizar el capitalismo. Sin regulación puede derivar en monopolios, desigualdades extremas y crisis financieras como la Gran Depresión o el colapso de 2008. La explotación laboral y el daño ambiental son riesgos reales cuando la búsqueda de lucro se descontrola. Pero estas fallas no son inherentes al sistema, son problemas que surgen de su mal manejo. Instituciones sólidas como el Estado de Derecho y la transparencia pueden mitigar estos excesos, mientras que el comunismo carece de mecanismos internos para corregirse. El economista Joseph Schumpeter describió el capitalismo como un proceso de destrucción creativa. Las viejas industrias mueren para dar paso a las nuevas. Este dinamismo es su fortaleza, pero también su desafío. Requiere que las sociedades se adapten constantemente, algo que solo es posible con libertad y flexibilidad, cualidades ausentes en los sistemas centralizados. El comunismo fracasó no por falta de idealismo, sino porque sus ideales chocan con las realidades del cálculo económico y la naturaleza humana. Sin precios no hay eficacia, sin libertad no hay progreso. Cada vez que se intentó, el resultado fue el mismo: estancamiento, represión y tragedia. El capitalismo, en cambio, no ofrece promesas grandiosas, no asegura un paraíso terrenal, ni elimina todas las injusticias. Pero al dar a las personas la libertad de actuar, crear y equivocarse, ha desatado un potencial humano que ningún otro sistema ha igualado. Es un triunfo imperfecto, pero un triunfo al fin y al cabo, porque se basa en la verdad de lo que somos, seres individuales, diversos y capaces de cosas extraordinarias, cuando se nos permite ser libres. Si este pequeño análisis te ha abierto los ojos o te ha hecho cuestionar tus ideas, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué significa para ti la libertad económica? ¿Crees que hay una tercera vía que aún no hemos explorado? Suscríbete para más contenido que no solo explica el mundo, sino que te desafía a entenderlo y a cambiarlo. Aquí no nos conformamos con respuestas fáciles. Buscamos verdades profundas. Gracias por acompañarme y ahora te toca a ti. Piensa, debate y vive con propósito. Te leo en los comentarios.